hablemos de la muerte. Un tema tan temido por tantos. Siglo tras siglo, progresamos en todos los demás aspectos. Aprendemos sobre todos los demás aspectos de la vida humana. Crece la tecnología, crece la ciencia. Y sin embargo, se deja a un lado el mundo de los muertos. Se le ignora, aunque siempre esté presente. Se le evita, aunque es necesario. La mayoría de los seres afirma, con frecuencia, y se ha vuelto un dicho popular, que nadie ha vuelto del mundo de los muertos para explicar qué es lo que sucede, y por lo tanto es un tema del cual no se puede hablar. Pero no es cierto. Durante toda la historia humana hay quienes, no lo más popular, pero hay muchos que han hablado de ella, porque han estado de maneras diversas en contacto con ese mundo que es el mundo de los muertos. En todas las culturas, los grandes libros de sabiduría, los libros sagrados, hablan de ella, pero son páginas que se evitan, o se nombran como si fueran simbólicas, sin aceptarse su contenido real y su necesidad vital. Quien quiere vivir realmente, ser feliz viviendo en la tierra, necesita saber acerca de la muerte. Ignorarla genera temor, y el temor no puede estar al lado de la felicidad, de la paz y del amor. Empecemos entonces diciendo cómo se accede a esa información. Y son diversos los caminos. Una forma posible para intelectuales sería la lectura de todos los libros de sabiduría en cada una de las diversas culturas de la tierra. Hablan de la muerte, de lo que sucede cuando el alma abandona el cuerpo, de la forma como uno debería prepararse para asumirla, de su aceptación como algo natural, que forma parte de un ciclo, de un proceso vital. Hay también otra opción, más común ahora, gracias a los medios masivos de comunicación, a la internet, y es el contacto con seres que han tenido la que se conoce como muerte clínica. Hablar con ellos y unir las informaciones que en todas partes del mundo, sin importar a qué grupo humano pertenezca, se dan, y comparar esas informaciones. Porque, como veremos más tarde, puede ser a veces una información contradictoria. Sin embargo, sería una especie de información de primera mano. Estuvieron clínicamente muertos y por lo tanto deben poder decir algo de lo que sucede allí. Hay otros métodos no tan tradicionales. Cuando se accede a niveles superiores de conciencia, se puede entrar en contacto con los que llamamos muertos, con los fantasmas, con el más allá, con los espíritus desencarnados. La meditación, por ejemplo. Alguien que practique meditación
puede elevar su nivel de conciencia, su nivel de vibración y entrar en contacto con seres que no habitan en la Tierra. Algunos de ellos de muy bajo nivel en cuanto a sabiduría, porque son seres que murieron y ni siquiera aceptaron que están muertos. Son los famosos fantasmas. Pero también se puede acceder a otros seres que, aunque no han terminado su proceso evolutivo, ya no están tan aferrados a la materia y a lo que esa materia trae consigo: temores, creencias, falsas informaciones. Si se sigue ascendiendo y se encuentra con seres de otros niveles más elevados, podemos entrar en contacto con lo que las diferentes culturas han conocido como ángeles, seres de luz, maestros. Y ellos gustosamente dan información acerca de este mundo de la muerte, de lo que allí sucede y las diferentes fases que se presentan. A través de la hipnosis se le puede ayudar también a muchos seres que a nivel de meditación no lo logran, ya que el hipnotista puede, con algunas indicaciones muy sencillas, ayudarle a la persona a relajarse primero, a elevar su nivel vibracional después y ascender a esos mundos en un estado, lo que la gente llama un trance hipnótico, con la guía de un experto. También hay otro camino, se le conoce como canalización, diferente al famoso espiritismo. Y hago la aclaración porque, por desgracia, es mucho más popular el espiritismo y en él se tiene acceso a informaciones demasiado contradictorias, porque los espíritus que allí llegan a hablar suelen ser de niveles muy bajos de vibración, así que hablan de sus propios temores, porque en el mundo del espíritu también existen niveles, y dan información que va unida a esos temores que ellos allí están viviendo. Cuando se habla de espiritismo, llega cualquier espíritu, generalmente los de nivel más bajo. En cambio, cuando se habla de canalización, estamos hablando de una relación que es diferente. Los seres humanos deben abrirse la mente para aceptarlo y entenderlo. Estamos acompañados por seres espirituales, lo creamos o no, lo aceptemos o no, es un hecho. Quien lo acepta puede mucho más fácilmente acercarse a ellos, escucharlos, verlos, sentirlos. Especialmente el que está dedicado a cada uno de nosotros. Mínimo tenemos uno, algunas personas tienen más. Y esos seres vienen y dan enseñanzas a su protegido, llamémoslo de alguna manera. Y a veces tienen como misión hablar a través de esa persona. Entra su esencia espiritual en la persona y da informes en las llamadas canalizaciones a otras personas que están allí presentes, que a veces hacen preguntas o a veces simplemente se disponen para escuchar los mensajes y las lecciones que estos seres, estos maestros espirituales dan. Pero me parece más interesante, podríamos hablar de otras formas en este corto espacio, hablar de lo que sucede entonces en el mundo de la muerte. Solamente quería hacer esta introducción para que se comprenda que hay diferentes formas de acercarse a este mundo, y si se reúnen todas, se escuchan todas y se aúna la información que allí tienen, hay mucho más
hay mucha mayor probabilidad de que la información sea correcta, de que la información no sea contradictoria. Eso es lo que voy a tratar de hacer a partir de ahora. Tras haber investigado de todas esas maneras lo que sucede en el mundo de la muerte, voy a ofrecer algunas informaciones que son consistentes en cada una de las fuentes. ¿Qué sucede al morir? En un accidente. Fui atropellado por un carro. Sufrí un paro cardíaco. Tuve un derrame cerebral. No importa la forma. El ser, el cuerpo, queda allí tendido. El espíritu queda fuera de ese cuerpo. Se rompe el vínculo que había entre ambos, que le daba vida a ese cuerpo y movimiento, y hay una separación. Se oye hablar comúnmente de ello, hay películas y libros que lo comentan frecuentemente, por desgracia con mucha frecuencia unido al miedo. Y la razón es simple: no se ha dado información, no se ha accedido a ella. Así que el ser que acaba de morir ve su cuerpo allí tendido y no entiende qué sucede. Se da cuenta, percibe en medio de su confusión que su cuerpo está ahí, pero él, que no era ese cuerpo, está observándolo. Hay un choque, hay una conmoción, porque no sabía que eso podría suceder. Y de hecho en la mayoría de los casos no lo aceptan, no lo entienden, y tratan de negarlo, tratan de seguir en esa vida sin cuerpo, como si lo tuvieran. Es los que se llaman comúnmente fantasmas. Es común por ello oír a viudas recientes decir que el muerto todavía sigue acostándose en la misma cama, que sigue paseándose por la casa, que se le escucha, que se le siente, que se huele ese olor particular que tenía, que sus mascotas lo ven, porque es así, lo perciben, y le ladran, le maullan, se le acercan, porque lo ven, pero ya no tiene cuerpo. Los seres humanos, en cambio, algunos pueden percibirlos, pero lo niegan, lo rechazan, le dan una interpretación que no es la normal ni la correcta, pero es la única que logran darle cierta tranquilidad, porque no saben de qué otra manera asumirlo. Así que se oye, por ejemplo, a ese ser amado despidiéndose, tratando de explicar que allí está, aunque no se ha visto. Y por la falta de información suele causar más temor, sufrimiento, que ser una ayuda. Así que en esa primera fase no es lo más adecuado pedirle, por ejemplo, al ser que acaba de morir, en que no ha cambiado realmente en su nivel, que venga y ayude, que venga y proteja, porque no tiene cómo hacerlo, porque no sabe hacerlo. Es un ser que está confuso, porque no sabía a lo que se enfrentaba. Nadie se lo había enseñado y él no lo había investigado. Lo único que va a tratar de hacer es quedarse cerca y ayudar, y frustrarse mucho porque no logra hacerlo. Es lo que llamamos fantasmas. Tratan de comunicarse, a veces lo logran usando las mentes de las personas que están cerca, a veces incluso usando esas mentes de sus seres queridos logran prender luces, logran mover objetos, cerrar puertas, hacer ruidos, pero nada más. Con frecuencia, pasado un tiempo, acuden al mundo de los sueños. Saben que cuando la persona está relajada, está tranquila, accede, porque cambia su nivel vibracional, más fácilmente a eso que ellos quieren comunicar. Así que también es muy común escuchar que un muerto reciente se presenta en sueños a decirle a su ser amado: estoy bien, tranquilo, estoy en paz, vive tu vida, yo estoy bien, no te preocupes por mí. La mayoría de la gente cree que es un juego mental, pero es su ser amado despidiéndose.
Lo que entonces nos dicen los maestros y nos dicen las diferentes fuentes es que tras el momento de morir, el mejor camino es de aceptación. Si yo no acepto que muerto, seguiré moviéndome en los mismos espacios, pero sin el cuerpo. No cambia mi nivel de conciencia, no cambia lo que creo necesitar ni lo que creo sentir. Sigo con las mismas confusiones y dificultades, solo que sin cuerpo. Si se acepta, en cambio, acepto que morí al ver mi cuerpo allí, separado de mí, porque soy esa energía que está por fuera. Se abre el famoso túnel, el famoso camino de luz, visto de maneras diversas. Algunos se encuentran en un lugar paradisíaco, otros ven el túnel de luz, otros ven seres angelicales, etc. Porque en el momento de aceptarse, ya aparece ese camino, como que da una preparación al ser, y él allí ve a los seres que han muerto antes que él. Si lo que desea es ver un ser en el que confía, por ejemplo, el Cristo, María, lo que las religiones hablen, o un abuelo que ha muerto anteriormente, el papá, la mamá, un hermano, allí lo ven y lo reciben, porque el mundo espiritual está interesado en que los seres que mueren no sufran y tengan la menor tensión posible. Así que incluso, entre comillas, se disfrazan como esos seres que ellos esperan para que tengan un paso más tranquilo al mundo espiritual. Es decir, en ese caso, cuando la persona ya ha aceptado que murió, aparece un ser, no importa con qué apariencia, pero la general es un ser de luz, un ser en que se confía, un ser amoroso, muy tierno, que inmediatamente crea confianza, y ya este ser le explica todo lo que el muerto reciente quiera preguntar o quiera saber. Y ahí ya se abre un camino muy diferente, un hermoso camino, que se ha nombrado de maneras diversas en las diferentes culturas. Se habla, por ejemplo, de que se hace un recuento de la vida, y es cierto, según nos dicen ellos, se hace un recuento minucioso en una cosa, de una forma que no es la normal, porque en ese nivel ya no existe el tiempo. Se hace un repaso de todo lo que ha sucedido en nuestra vida para ver qué se aprendió y qué se dejó de aprender, qué cosas sucedieron que eran importantes para que nuestro nivel de conciencia aumentara, y si lo logramos o no lo logramos. Tras ese recuento, las almas generalmente, si acaso no en el 100% de los casos, quedan muy satisfechas porque saben que no es algo difícil ni negativo, sino todo lo contrario. Son permanentes aprendizajes, son crecimientos constantes, un sistema, para decirlo de alguna manera, educativo muy bueno, en el que siempre se aprende, y por lo tanto lo agradecen y se quedan en paz. Si se me está entendiendo, si lo he explicado bien, la muerte entonces no es algo difícil, en realidad es una especie de graduación. Quien muere simplemente está pasando de un nivel a otro, cambia su nivel vibracional y cambia de estado, entra en otro mundo en el que el nivel de conciencia, cuando ya se acepta, es mayor al que se tenía. En ese mayor nivel se hace una evaluación de lo hecho, de lo sentido, de lo vivido, y se toman decisiones acompañados por guías especializados con un nivel de conciencia muy elevado, que nos ayudan a tomar una nueva decisión. Queremos volver a la tierra, por ejemplo, queremos experimentar aquello que no logramos experimentar en esta vida, queremos participar de esas lecciones que no logramos pasar bien, porque a veces es común en nosotros, al bajar de vibración y entrar a un cuerpo, no nos traemos esa información para que esa conciencia sea paulatina, un proceso muy bien llevado, muy hermoso, muy armónico, pero cuando uno está aquí, olvida, y al olvidarlo no es tan sencillo hacer lo que se debe hacer, lo que la gente llama lo correcto. Sin embargo, estando en ese mundo espiritual, se entiende y se quiere con mucha frecuencia volver a intentarlo. No, esta vez fallé, no entendí lo suficiente, cuando me llegaron las lecciones no las aproveché, fui un estudiante ya simbólicamente y entre comillas flojo, pude haber aprovechado mucho más y no lo hice. Y se vuelve a nacer, se escoge el ambiente, se escoge la familia,
se escogen las lecciones específicas que se desea trabajar. Se ha hablado de ello en otras ocasiones, yo en algunos de mis videos lo he nombrado, los famosos 36 componentes del amor. Y uno elige. En esta ocasión quiero trabajar especialmente la paciencia, la bondad, el decir la verdad, el dar sin esperar recibir nada, etcétera, etcétera. Y escoge unas circunstancias, una familia, un país en el que esas condiciones se den para que el aprendizaje sea más posible. Así que sería una especie de solo cambio de estado cuando se muere. En realidad no existe entonces la muerte. El ser que somos, el ser real que somos, esa energía, esa chispa divina, nunca muere. Pasa de un estado a otro, cambia de nivel vibracional, cambia incluso de lugares, de un planeta a otro. Hay diferentes lecciones en diferentes planetas, en diferentes universos, y simplemente va creciendo en aprendizaje. Si se acepta, si se entiende, si se investiga, porque es la ignorancia la que crea el temor, la muerte deja de ser esa parca cruel, deja de ser ese momento terrible y se convierte en una especie de graduación, y deberíamos incluso hacer una fiesta. Lo difícil es nacer, lo difícil es dejar que ese espíritu gigantesco que somos ente en este cuerpo y olvide, y tras olvidar entonces vuelva al sufrimiento. Si se acepta ese mundo, si se acepta esa muerte, entonces empieza a entenderse que este paso por la tierra en realidad es algo muy hermoso, bellamente planeado, lleno de guías que ayudan en ese trabajo, perfectamente estructurado para que todos nosotros podamos acceder a la información que es necesaria, para que poco a poco, incluso estando en la tierra, porque es parte del experimento especial que la fuente, la divinidad, el Dios creador, como se le quiera llamar, el todo, sin importar el grupo del que se hable, llegan a la misma conclusión aunque se le dan nombres distintos. Este experimento llamado tierra es una hermosa experiencia que no se había hecho antes. Eso de perder la conciencia, de olvidar quiénes somos realmente, para poco a poco irla ganando, estando en un nivel vibracional tan bajo, es una cosa bastante hermosa. Y según nos dicen los maestros, según hablan a través de las canalizaciones o en las meditaciones, lo hemos logrado pese a que la mayoría de la gente no lo percibe así. Estamos todavía teniendo algunas cosas que no hemos logrado solucionar, pero si se hace una revisión tranquila, desapasionada de la historia humana, veríamos que realmente hemos mejorado. Ya no se dan esas cosas terribles que se daban antes. Poco a poco, milenio tras milenio, siglo tras siglo, hemos ido paulatina, progresivamente mejorando. Y ahora se vive con una mayor paz, ahora se vive con más amor. Más y más seres desean vivir solidariamente, compasivamente, amorosamente, dando amor condicional, que es lo que genera que la vida en la tierra se vuelva un paraíso. Lo que nos dicen desde el mundo de la muerte entonces, los maestros, los seres que la han aceptado y que entran en su nivel de conciencia, es que aprovechemos el paso por la tierra, que no temamos la muerte, porque simplemente es un cambio de estado, que aprovechemos en cambio la vida plenamente, sin que el temor a la muerte nos lo quite, para que disfrutemos, para que amemos, para que aprendamos, porque dicen, como resumen, nada hay más hermoso que vivir el amor incondicional aquí en la tierra, para progresar en cada una de las lecciones que aquí se dan. Si aceptamos ese mensaje, la vida se transforma. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los puntos claves: vivir en el presente, siempre en el presente, no esperar nada, no permitir que la mente nos manipule con su sufrimiento, dar sin esperar nada a cambio, entender que es un plan perfecto y por lo tanto lo que sucede es exactamente lo que debía suceder, etcétera, etcétera, hace que todo esto sea bello, especial y ya no sea digno de temor. La muerte es otro paso, es una graduación,
no hay que temerla. De hecho, es hermosa. Ya la hemos vivido, pero lo olvidamos. Podemos recordarlo y al hacerlo, no sufrirla. Volver a dedicar cada uno de nuestros instantes al amor, a la paz,